Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Corbanec fue constituida el 10 de noviembre del 2016 en el Ministerio de Comercio Exterior y desde su creación busca la representación y defensa de los intereses del sector exportador frente a otros agentes económicos privados y públicos, tanto nacional como internacional, así como la prestación de servicios adecuados que le permitan a nuestros asociados contar con información oportuna con relación a aspectos técnicos, logísticos y de mercado, así también como contar con un centro documental y estadístico. Nuestra asociación actualmente posee 49 socios que representan el 38% de la exportación total del Ecuador y seguiremos trabajando como Corbanec en una producción sostenible y sustentable. Buenos días amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, el lunes 18 de octubre del 2021. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores de la página de facebook.com/revista Banana Export. Ilibek, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Clever. Buenos días, amigos que nos siguen a través de la emisión del noticiero Banana Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. Celebran Día Internacional de las Mujeres Rurales con invitación a invertir en ellas. Es preciso aumentar considerablemente las inversiones orientadas a reducir la brecha de género, ya que de otro modo las comunidades rurales nunca podrán recuperarse de los efectos del cambio climático, según ha advertido Gilbert Humblocks, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA. Una serie de estudios realizados en los últimos 10 años demuestran que las mujeres de las zonas rurales son más vulnerables que los hombres a los efectos del cambio climático y tienen más probabilidades de morir a causa de los desastres naturales. A su vez, esto acentúa las desigualdades entre los géneros y crea un círculo vicioso. Mientras la desigualdad de género continúe, el cambio climático hará estragos en las comunidades rurales que solo lograrán ser más resilientes a las condiciones meteorológicas imprevisibles si se empodera a las mujeres para que puedan tomar decisiones y acceder a los recursos que necesitan para adaptarse al cambio climático, señaló Humblocks. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales y con motivo del Día Internacional de la Mujer, la comunidad internacional debe destinar más financiación e intensificar su compromiso para hacer frente a esta situación. La agricultura, que es el sector en el que trabajan la mayoría de las mujeres de las zonas rurales, es el más perjudicado por los efectos del cambio climático. Las mujeres constituyen la mayor parte de las personas pobres del mundo y dependen de manera desproporcionada de recursos naturales escasos, lo que hace que sean particularmente vulnerables a los cambios en las condiciones climáticas y los desastres naturales. Según un estudio realizado por las Naciones Unidas en el 2016, el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático eran mujeres. Otros estudios han puesto de relieve que los fenómenos catastróficos ocasionan más muertes de mujeres que de hombres. En los países con un mayor nivel de igualdad socioeconómica entre los géneros, esta disparidad es mucho menor. Si bien las mujeres representan casi la mitad de la fuerza de trabajo agrícola a nivel mundial, no gozan de un acceso equitativo a los bienes, recursos y servicios que se necesitan para obtener un ingreso digno o adaptarse al cambio climático. Las mujeres tienen menos acceso que los hombres a las tierras y los recursos financieros, los insumos agrícolas, la capacitación y las tecnologías que les permitan hacer frente a las perturbaciones climáticas en muchas ocasiones. Tienen un poder de decisión muy limitado en sus comunidades y familias, por lo que no participan en la toma de las decisiones sobre las respuestas al cambio climático. Las mujeres son el pilar fundamental de las comunidades rurales y suelen afrontar las dificultades de manera innovadora e ingeniosa para garantizar el bienestar de sus familias y puedan desempeñar una función importante en la gestión de los riesgos climáticos, afirmó Humblocks. El FIDA integra el empoderamiento de las mujeres en sus proyectos y programas a fin de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales y limitar el impacto de las perturbaciones climáticas. Uno de los enfoques del fondo que han dado buenos resultados es el sistema de aprendizaje activo de género, una metodología singular que emplea su situación de vida actual y planificar su futuro y obliga a que hombres y mujeres reflexionen sobre esta situación. Esta iniciativa ha transformado notablemente a las comunidades y ha mejorado las relaciones de género en el ámbito familiar. El FIDA está incorporando cuestiones relacionadas con el cambio climático en este enfoque para que las mujeres y los hombres definan juntos los problemas y las soluciones a fin de aumentar su capacidad de adaptación. Los titulares. Con el auspicio de Fairtrade aumenta su precio mínimo para las bananas. Lluvias excesivas amenazan al sector agrícola colombiano. Costos de transporte marítimo y alzas de las materias primas desencadenan la inflación en el G20. En firme
Sigue proceso contra bananeros de Chiquita Brands por financiar paras. Los titulares fueron presentados con el auspicio de Acorbanet. Recuerden, amigos, visitar su página www.acorbanet.com. Nuestra invitada, la ingeniera Marianela Uvilla, presidente del Directorio de Asociación de Bananeros del Ecuador, AEBE. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias: China buscará controlar puertos del mundo. Una noticia que pasó desapercibida para los comunes de los mortales, pero no para los entendidos en estrategia geopolítica, fue la adquisición del 67% por parte de COSCO, la gigante estatal china, del puerto de Pireo en Grecia. En la crisis del 2008, COSCO adquirió el 51% del puerto de Pireo bajo un acuerdo que le permitiría hacerse pronto con el 67% de las acciones. Pekín maneja ahora uno de los más importantes puertos del mundo, ubicado en el cruce de Europa y África. Pero esta expansión no para allí y ahora China quiere más. Al momento está en conversaciones para adquirir una participación en el puerto de Hamburgo, Alemania. Si llegara a concretarse, sería la octava mega inversión portuaria de COSCO en Europa. Y otros de los gigantes chinos, Shanghai International Port Group, se acaba de hacer con el control del puerto israelí de Haifa. Esos son algunos de los capítulos más recientes de una larga historia de expansión portuaria que en los últimos años se ha dado en el contexto de la llamada Ruta Marítima de la Seda, iniciativa que forma parte de un plan más amplio de inversión de los capitales chinos en obras de infraestructura alrededor del mundo. Algunos analistas portuarios y críticos de la voracidad expansionista de China consideran que si bien al gigante asiático no se lo puede acusar de compras hostiles, porque sus empresarios han adquirido una media de 100 puertos en más de 60 países, el elemento clave que impulsa esta estrategia portuaria de las empresas chinas es un mayor control y eficiencia en sus negocios marítimos globales y la búsqueda de oportunidades para participar en proyectos de desarrollo a nivel global. Sin embargo, otros analistas, especialmente de la geopolítica, se muestran preocupados por la influencia cada vez mayor de China en la infraestructura portuaria mundial. Ponen de ejemplo el caso del puerto de Djibouti, situado a la entrada del Mar Rojo y del Canal de Suez, donde un puerto marítimo se convirtió en la primera base militar de China en el extranjero. La presencia china en los puertos latinoamericanos ha estado ralentizada por el poco flujo de carga que se da de esta parte del mundo con relación a rutas más explotadas en Europa o Medio Oriente. Sin embargo, COSCO apunta a proyectos grandes como es el puerto de Chancay en Perú, que será operado por COSCO con una inversión total de $3.000 millones y estará terminado en el 2024. Brasil también está en la lista de las prioridades de los inversores chinos, especialmente de su infraestructura portuaria, donde seguramente harán una apuesta importante en el 2022.
con más información en el noticiero Banana Export. Fairtrade aumenta su precio mínimo para las bananas. En respuesta al aumento de los costos de exportación y la caída de los precios de importación que han tenido un impacto negativo en los medios de vida de los productores, Fairtrade, la Organización del Sistema de Comercio Global Sostenible y Ético, anunció un aumento en el precio mínimo de las bananas. Fairtrade anuncia que un aumento promedio del 8% en el precio mínimo de los bananos Fairtrade entrará en vigencia el 1 de enero del 2022. Los contratos para el 2022 se están negociando actualmente entre compradores y productores. Según los informes de la organización, los productores de banano enfrentan mayores cargas financieras debido a los altos costos de exportación, con un fuerte aumento en el precio de los materiales de empaque y un aumento del 60% en los costos de transporte. Los efectos de la pandemia, así como las medidas en curso para proteger las plantaciones de banano de los efectos devastadores del hongo TR4 Fusarium, también han impactado los costos de producción. Pero en este contexto negativo para los productores, los precios de importación del banano se desplomaron a un nivel récord de menos de 10 euros por caja, el nivel más bajo en los últimos 10 años. Los precios de mercado no se corresponden con estos costos y disminuyen en lugar de aumentar. Esta situación no es sostenible. Los precios justos son más necesarios que nunca, subrayó Nicholas Leyer, gerente global de banano de Fairtrade, añadiendo: la industria bananera en su conjunto debe cambiar para que el cultivo del banano sea sostenible a largo plazo. Fairtrade es el único sistema de certificación que ofrece un precio mínimo. Fairtrade conecta a productores, empresas y consumidores dentro de un sistema de comercio global sostenible y ético. Fairtrade abarca 1.599 organizaciones de productores en 75 países y más de 1.7 millones de productores están involucrados, con más de 30.000 productos que tienen la etiqueta Fairtrade y están a la venta en todo el mundo en los supermercados del mundo. Conozcamos un poco de la iniciativa de esta ONG con las declaraciones de su CEO. Hello, my name is Hans-Willem van der Waal and I am the CEO of Agrofair. Agrofair is the pioneer of the Fairtrade banana. Our journey started against all odds 25 years ago when we launched the first ever Fairtrade banana. Not many people believed we would succeed in moving a stone. And yes, sometimes it was a bumpy road, but faith in our mission and help from our friends, such as pioneers in the retail sector, courageous producers, and the untiring efforts of the national Fairtrade organizations have made us what we are today. Others have followed suit, and we are happy about that. Fairtrade bananas are here to stay. Every supermarket has them, but it does not mean that the work is finished. Quite the contrary. For new challenges await us. More Fairtrade and organic bananas need to be sold, and living wages need to be paid to workers if we want to achieve the no poverty goal by 2030. That is why we have invited a number of knowledgeable speakers for our webinar on 13 October. They will put some important questions before us about the survival of the banana sector and the people who work in it. You are therefore very cordially invited to participate in this webinar. Just register using the link attached to this message. I hope to see you all on 13 October.
Por otro lado, lluvias excesivas amenazan al sector agrícola colombiano. En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en Colombia, IDEAM, advierten sobre un incremento de precipitaciones para los meses de octubre y noviembre. Para las regiones de Magdalena, Atlántico, Chocó, Boyacá, Cesar, norte de Santander, Cundinamarca y centro de Bolívar, proyectan un aumento de la lluvia entre el 10% y 20%. En noviembre las precipitaciones serán aún más fuertes en todo el territorio de Colombia, con mayores niveles en las zonas andina y Caribe y en el norte de Orinoquía. Agosto y septiembre han sido lluviosos, lo que resultó en suelos saturados. Además, aumentaron los niveles de los embalses y los niveles de los ríos llegaron al límite de desbordamiento, según Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Los excesos de lluvias afectan directamente a los sistemas productivos de los agricultores. La abundancia de humedad lleva a la propagación de plagas y enfermedades. Se pierden nutrientes del suelo que disminuyen el rendimiento de cultivos. Para atenuar los efectos negativos de la temporada de lluvias, los expertos colombianos recomiendan prestar mayor atención al monitoreo de plagas y enfermedades, realizar mantenimientos preventivos de drenajes o construirlos, hacer mantenimientos de todas las estructuras e implementar planes de fertilización que aseguren la necesaria nutrición del cultivo. Se realizó un llamado a los gobernadores para que activen los planes de contingencia y emergencia. Han sido alertados los sectores de infraestructura, vial, transporte, servicios públicos y recreaciones, debido a la probabilidad de deslizamientos de tierra que pueden suceder en las regiones de los piedemontes, llanero y amazónico, Nariño, Chocó, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Antioquia. Seguidamente vamos a leer el informe de prevención de caída de lluvias en Colombia. Y nos vamos a guiar para darles un mayor detalle de las previsiones de cómo va a estar el clima. Esto es importantísimo. Lamentablemente aquí en Ecuador no tenemos esta herramienta de información de lo que va a pasar con el clima en los próximos meses. Seguramente el INAMI sí los tiene, pero no los participa a los gremios que deberían ser los que gestionen esto, como lo gestiona, por ejemplo, ASBAMA, como lo gestiona Augura, y se lo pone en línea a sus productores, porque es importantísimo que ellos conozcan o tengan la información a la mano para poderla compartir y para poderla de la importancia. Aquí podemos ver, por ejemplo, este boletín corresponde a la predicción climática de octubre, noviembre y diciembre, es decir, los 3 meses que ya el mes de octubre obviamente está corriendo, y ayer, el viernes en nuestra programación del noticiero habíamos presentado precisamente lo que ocurrió, el vendaval en esta zona de Magdalena, que es una zona netamente productora de banano y de plátano. Recordemos que en el caso del banano, Colombia tiene aproximadamente 70,000 hectáreas de banano. O sea, en relación a Ecuador es poco, pero tiene una área muy importante de zona platanera. Es decir, la área platanera corresponde a aproximadamente 400,000 hectáreas. Ellos producen más plátano que banano. Y la mayor parte del plátano que producen, obviamente, es para consumo interno. Tienen un consumo per cápita muy importante en plátano, y las inversiones que tienen en ese sector son mayoritariamente a las que tiene Ecuador. Ecuador apenas tiene algo así como 150,000 hectáreas de plátanos en relación a la cantidad de banano que tiene, que llega casi a las 200,000 hectáreas. Acá se da lo contrario. Pero aquí en este informe que lo tenemos a la mano, obviamente los meses críticos van a ser, se prevén lluvias por encima de lo normal para los meses, o sea, para la terminación del mes de octubre, y en noviembre va a ser un mes donde van a disminuir las lluvias en el Caribe Norte, siendo los más bajos en La Guajira, Atlántico y Magdalena. Se esperan lluvias por encima de lo normal en gran parte del territorio de los 4 departamentos. Se prevén también lluvias cercanas a la media climática histórica
Hay reportes desde 1981 a 2010, tanto para lo que es la parte noroeste y el centro de Magdalena, y algunas áreas del sur del César, que es la nueva apuesta de siembra de bananos de Colombia. Ahí se están sembrando aproximadamente 1.700 o 1.800 hectáreas de banano. Esto es lo que podemos decirles, pues obviamente, en cuanto a lo que las previsiones climáticas para el caso del vecino país, que también se vería afectado por un exceso de lluvias. Ya al momento tiene algo de exceso de humedad que afectarían tremendamente las previsiones de producción y también, obviamente, su tarea de control de enfermedades y plagas. Amigos, enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas. 18ª edición de la Convención Internacional del Banano genera expectativas en el sector. La presidenta del directorio de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, la ingeniera Marianela Uvilla, se refirió en entrevista con el medio sobre la experiencia vivida en Fruit Attraction 2021 y sobre las expectativas que genera el evento a desarrollarse el próximo 26 de octubre en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Hilton Colón. Muy buenos días, muchísimas gracias a la ingeniera Marianela Uvilla, presidenta del directorio de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE. Ingeniera, recientemente ustedes estuvieron participando en la Feria de Fruit Attraction 2021, este evento que concitó el interés en el viejo continente de casi toda la Latinoamérica, sobre todo por parte de las ofertas hortofrutícolas. Y Ecuador, pues obviamente llevó su barco insignia, que es el banano y otras frutas. Coméntenos esta experiencia de cómo les fue el acercamiento con los clientes después de casi 2 años de no haberse vistos. Bueno, Clever, antes que nada agradecerle como siempre por la invitación al canal. De mi parte, como empresa y también como AEBE. Sí, verdaderamente estuvimos en Fruit Attraction. Yo siento que fue el encuentro perfecto, fue emocionante porque muchos clientes vinieron solo para vernos cara a cara y obviamente después de estar con vida, estábamos emocionados de vernos. No le podría decir que hemos concretado el próximo año por las incertidumbres, desafíos que se ven de cara al 2021, pero al menos hemos estrechado las manos, nos hemos saludado, nos hemos visto, hemos hablado de las perspectivas de la industria. Y eso es lo que prácticamente hemos venido de Fruit Attraction, con una concurrencia bastante grande para todavía estar en un efecto post-pandemia, pero las personas que estaban son los clientes de siempre, la gente seria y los que cargan las 52 semanas del año. Eso es al menos lo que yo le puedo concluir de la Feria Fruit Attraction. Calidad, no cantidad. También hubieron algunas iniciativas de parte de Ecuador, como por ejemplo la presentación de la guía culinaria de banano, que considero que esta va a ser una herramienta muy importante para extender el consumo del banano y para incrementar el consumo per cápita de banano, no solamente en Ecuador, porque también lo vamos a ver presentar acá, sino que obviamente cambiar un poco el paradigma de que el consumo de la fruta de banano solamente es para degustarla pelada, sino que también puede ser completar platos gastronómicos importantes. Sí, esto fue importantísimo. Un pre-lanzamiento que hicimos en Madrid Fruit Attraction, que se prestó justamente una esquina del pabellón número 6, donde nos encontrábamos todas las empresas ecuatorianas. Había un mostrario, como una cocina, para aquellos países que quisieran presentar sus productos, y por turnos se presentaba cada país con alguna oferta gastronómica. Esta vez Ecuador pues aprovechó muy bien, de parte de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, en nuestra delegación, tanto del pabellón como aparte de las empresas exportadoras, también hemos contribuido para poder llevar a 2 chefs ecuatorianos y poder hacer esta demostración gastronómica, que es prácticamente la presentación de la guía culinaria, que nos ofrece un uso diferente
yo me quedé sorprendida, le cuento, porque probamos ñoquis de banano. Yo ya había estado en una pequeña degustación acá en Guayaquil, en el Hilton Colón, por un homenaje, una recepción que le hicimos a los embajadores rusos y al embajador de la Unión Europea, ecuatoriano, que va a estar en la Unión Europea. Hemos hecho esta pequeña degustación, pero no probé los ñoquis de banano. Y acá hicimos ñoquis de banano con jamón de pato y sal prieta, una combinación gourmet ecuatoriana y con la harina de banano. Entonces, esto lo degustamos mucha gente ahí y estaban todo el mundo fascinados con el ñoqui de banano en estado verde. Obviamente es estado verde, por eso le decía, no solamente es un consumo de la fruta madura o sobremadurada, sino también es un consumo de usos verdes como los ñoquis de banano. Hicimos un sorbet de banano con maracuyá. Entonces se degustó y pudimos hacer este pre-show, se podría decir, para ahora, lo que le voy a hablar más adelante sobre la convención, la 18ª Convención Internacional de Banano en el Hilton Colón. Vamos a presentar ahora sí el mismo show gastronómico con degustaciones, pero a su vez también vamos a hacer el lanzamiento del libro, que es la guía culinaria, un libro de más o menos 90 páginas donde tenemos la historia del banano, el uso, sus aplicaciones para gente que quisiera, gente profesional en la parte culinaria y no profesional, enfocado un poco en algún momento a los hoteles, a los restaurantes, que son nichos en los que pueden tener estas nuevas recetas de un nuevo estado del banano para ofrecerlos en el mundo. Claro, bueno, realmente eso, como le decía, va a hacer que obviamente se incrementa el consumo per cápita del consumo de banano, ya sea maduro o sea verde, y al final lo que cuenta son las toneladas que se exporten. Y en ese tema de las cifras, tenemos cifras negativas para el 2021, o por lo menos para los primeros 8 o 9 meses de este año, un menos 6% en cuanto a volumen de fruta exportada, y un menos 10% en cuanto a captación de divisas. ¿Cómo remontamos eso en los pocos tiempos que nos queda? ¿Considera usted que por lo menos saldremos tablas respecto a nuestra vara de exportación última, que fue el 2020? No, ya no hay tiempo para eso. Como usted dice, ya transcurrieron 8 o 9 meses. Ya los resultados son una tendencia que no se puede cambiar, por más de que haya algo de afectaciones climáticas que hacen que la fruta igual se mantenga en stock en el campo, y en los próximos meses que estamos viendo que hay algo de calorcito, que esta semana propiamente está saliendo un poco más de fruta que venía con un stock tal vez un poquito, unas edades mayores, no solamente causadas por la falta de oferta, sino también la falta de demanda, sino también por la falta de espacios navieros. Eso pues ahora ha provocado que salga un poco más de fruta, pero tampoco eso va a cambiar la tendencia. Yo creo que en definitiva la tendencia va a ser hacia un cierre de un 5%, 5 hasta 5.5 menos en crecimiento en cajas, y en divisas alrededor de 160 millones de dólares menos comparados con los 3.600 que hicimos el año pasado, o sea, alrededor de 3.400 millones de dólares en divisas. Claro, pero generalmente siempre nosotros tenemos una vara muy alta como país frente a las exportaciones de banano, y eso a veces también nos estresa al final del año si es que no logramos esto. Pero sin embargo, si nos vemos con relación a otros países, tenemos realmente una cuota muy importante del mercado de exportación y de consumo de la fruta. Eso no significa que nos crucemos de brazos y que no sigamos obviamente tocando puertas o haciendo lobby para que nuestro banano siga posicionándose. En esto, ¿cuáles son las previsiones para el mercado de Asia? Porque básicamente ese mercado debemos seguir apuntando, ojalá que repunte en el 2022, y el otro, el mercado de Medio Oriente, que también ha tenido retrocesos. Así es, Asia, Medio Oriente
Europa y Rusia son los mercados que han tenido, al menos, bueno, Rusia 1% negativo, perdón, Europa 1% negativo, Rusia un 7% negativo, Medio Oriente 19%, y el que más, obviamente, Asia con 28% menos debido a los efectos, obviamente, de la recesión todavía económica, los efectos post pandemia, y que ya llevamos 2 años negativo hacia el continente asiático. Y parte de eso es el trabajar, como usted dice, no cruzarse de brazos. Es incansable la labor del exportador bananero. Apenas se han abierto los aeropuertos para poder que se permite una feria. Hemos ido a intentar hacer negocios y no desmayar y no dejar tampoco el espacio abierto para que otros países vayan y nosotros no ir. Entonces hemos aprovechado el espacio, seguimos posicionando el banano ecuatoriano, pero también asimismo necesitamos el tema de los acuerdos comerciales, y eso es parte de lo que también vamos a tener en nuestra convención internacional, la 18ª, que se realizará del 26 al 29 de octubre en el Hilton Colón, siendo el día 26, 27, 28, no, 27, 28, 29, porque la inauguración es el 26 en la noche. Esos días vamos a tener un panel dedicado a cada uno de el estatus de la situación bananera, lo que transcurrió durante este año post pandemia y las perspectivas que tenemos hacia el siguiente año 2022. Y está dividido en prácticamente 3 días importantes. El primero mirando hacia Oriente, que es un poco, vamos a traer las experiencias de cómo logró Chile el acuerdo comercial para ejemplificar al Ecuador, ya que hay muchos sectores que obviamente son sensibles, pero tenemos que ver cómo lo han hecho otros países, qué posibilidades hay de proteger partidas sensibles y cuáles son las partidas que verdaderamente nos van a incrementar esas exportaciones que el Ecuador tanto quiere, y obviamente también para poder incrementar ese 28% que se ha hecho negativo. Asia es gigante, podemos aprovechar la baja producción que ha tenido Filipinas este año para ir posicionando poco a poco nuestra fruta. Es verdad, también se han desarrollado nuevos países, Camboya, Vietnam, que por su posición geográfica vía terrestre se traslada a China, pero no es desconocido que el banano ecuatoriano se ha ganado su posición en el mercado con su calidad, durabilidad y obviamente sabor. Ese es parte de uno de los temas del foro, un poco tratar la problemática del acuerdo comercial a Asia. El segundo día vamos a tratar la problemática logística que tenemos actualmente, que es la que también fue contra todo pronóstico. Nadie se imaginaba que Exacto, no nos imaginábamos que el cuello de botella llegase a ser el tema logístico de este año. Entonces, un poco hacia dónde las perspectivas de importantes charlistas de las navieras para que nos indiquen cuáles son la previsibilidad que podemos tener para el año 2022. Al igual que también el otro tema que tampoco lo teníamos dentro de nuestro radar, el tema de la subida del alza de las materias primas, que no solamente es para, ahora que hemos estado en Madrid, no solamente yo he podido palpar que es en nuestro país, este es un tema de todo el mundo. Todos los fruteros utilizan cartón, todos los fruteros utilizamos los mismos insumos para el empaque, y lamentablemente cuando las materias primas suben, los compradores dicen, bueno, me subió el cartón, me subió el plástico, me subió el flete naviero. Son cosas básicas que ellos fácilmente se rinden a aceptar que eso ha subido, pero entonces no pueden aceptar que una producción, un banano con tanta exigencia de certificación, calidad, subida de estándares, también obviamente tiene que subir de precio, justo también por esos insumos para la producción que nos han subido. Pero claro, el kick del asunto está en cómo trasladamos esos costos imprevistos o esos costos de subida del proceso de producción
y del proceso de transformación, porque hay un proceso de producción y de transformación. El proceso de transformación es obviamente el que utiliza todos estos insumos, cartón, plásticos, el etiquetado y todo. ¿Qué significa un costo importante también? Así es, y es lamentable que, como le digo, es como que las prioridades son y ya me resigno a esos insumos que me subieron, me resigno al transporte marítimo. Es lamentable y luego resulta que tengo que ir a batallar por un precio de un producto que es la fruta. Entonces, la verdad que este es un tema tradicional, no solamente para el banano, es para todas las frutas en general. La más sufrida y la más afectada es la fruta al final del día. Entonces, bueno, hemos sondeado un poco el mercado en ese sentido, conversando con los clientes. Es la temática que vamos a tratar en la Convención Internacional del Banano, ahora en octubre en el Hilton Colón. Y también el tercer día, justo vamos a cerrar con broche de oro la problemática de el Pacto Verde, cómo con su estrategia de la granja a la mesa ya estamos en un punto de disminución de más moléculas químicas para los próximos años, lo cual encarece la producción con las nuevas prácticas que debemos implementar, y también obviamente en el interín que vamos aprendiendo a manejar esas nuevas prácticas culturales acompañadas de nuevas moléculas que salgan, no nos va a dar los resultados productivos que estábamos acostumbrados o la efectividad contra los insectos, y lo cual nos va a ocasionar más merma, y que también es parte de la disminución de la productividad este año, en mermas por esta disminución del clorpirifos y también por el tema de las 3 erupciones del volcán Sangay, tampoco no las podemos dejar de lado, que disminuyeron también en la productividad. Claro, Eso, Clever. y claro, y como vemos, los males no solamente son para nosotros. Hemos visto lo que ha pasado a los productores de Canarias, menos 35% en La Palma, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente en Magdalena, una ventisca que afectó tremendamente una parte importante de la parte de producción de ellos. Igual Guatemala ha tenido sus bémoles con la parte climática. Esto quiere decir un poco que tenemos que prepararnos para eventos climáticos muy fuertes que se pueden dar en el banano, que también se sumarían a los riesgos de la actividad, estimada ingeniera. Esos son los que no podemos predecir, no tenemos previsibilidad alguna, el tema de los cambios climáticos, y prácticamente eso un poco cambia la oferta mundial del banano, que se mantiene estable en 113 millones de toneladas métricas anuales, que es la oferta global que tenemos en el mundo, y que más o menos unos países aumentan o disminuyen debido a los factores climáticos, pero yo diría que en general tendríamos que ver el cierre, se va a mantener igual. Claro, y nosotros obviamente participamos de esa oferta aproximadamente con 7 millones de toneladas el año anterior, y este año pues obviamente se ha de cerrar con 6.5 millones de toneladas por efecto de la disminución. Hay otros temas importantes, tema de ingeniera, que podríamos tocarlo, como por ejemplo, recientemente se celebró el Día de la Mujer Rural. ¿Qué opina usted del empoderamiento de las mujeres? Colombia está trabajando muchísimo por empoderar a las mujeres rurales a través de un programa que le llaman ellos Invertir en la Mujer Rural. Es la tendencia mundial, el empoderar a la mujer, no solamente en el área agrícola, sino también y en el área rural, sino también en el área empresarial, desde las escuelas, fomentar a las niñas que deben comenzar a empoderarse. He sido invitada esta última semanas, hace más o menos un mes, FedExport está lanzando una nueva iniciativa que
que es una organización internacional de mujeres llamada OWIT, que es justamente una asociación para poder empoderar a la mujer y un poco también poder demostrar. Hay tantos casos, yo me reuní con tantas mujeres profesionales que han logrado hacer tanto en el ámbito empresarial que a veces no se conoce. Juntas podemos apoyarnos y podemos también, una de los aportes que yo hice en esta charla, cuando nos presentamos todas, no solamente decir nuestras experiencias, ya hoy día aquí hay muchos casos de éxito, ahora hagamos algo y veamos qué podemos hacer para replicar lo nuestro y trabajar empoderando desde niñas para que puedan también poco a poco ir posicionándose y llegar a ese equilibrio, porque también nada funciona solamente si decimos solo las mujeres. Siempre el equilibrio es el éxito. En el equilibrio, el éxito está en el equilibrio. Claro, porque si no, luego vamos a tener que hacer vuelta a asociaciones de empoderamiento de hombres para poder equilibrar. Sí, en esta parte del trabajo con la mujer rural hay que trabajar mucho en crédito y capacitación, que son dos pilares muy importantes, y obviamente la visibilización de ellas. Sí, capacitación. Ese es el pilar fundamental. Capacitación y crédito. Claro, para que sean visibilizadas. El tema de FOC R4T, ¿qué tanto les preocupa a ustedes como asociación de exportadores de banano? Hay un anuncio recientemente de que se ha logrado una variedad de Cavendish por parte de un laboratorio israelita que ya incluso ha llevado esta variedad hasta Colombia, la tratarán de validar, pero que es resistente, no solamente tolerante, sino que es resistente a FOC R4.3, lo cual sería pues la noticia de oro del momento. Sí, hemos visto las fotos de que arribó el GAL a Colombia, y ya ellos ya han cumplido con todos los protocolos fitosanitarios que se requieren para la importación de estas variedades. Podríamos decir que están un paso adelante. El Ecuador todavía está casi en la finalización de que ese protocolo fitosanitario se cumpla por parte de la misma empresa israelita que lo hizo para Colombia, pero bueno, habría que ya empezar a hacer las pruebas. Estas pruebas toman 2 años de verificar si realmente estamos frente a una variedad resistente y no solamente tolerante. Ojalá que así sea, que sea una variedad resistente. Bueno, finalmente la dejamos con la invitación para el evento del 26 de octubre que se va a dar en el Hilton Colón. Sí, finalmente yo quisiera invitar a su audiencia, que no solamente es nacional, sino también internacional, a conectarse a nuestro foro híbrido virtual, porque este año lo haremos virtual y presencial. Todos pueden inscribirse en la página www.bananatime.com, donde podrán tener acceso al foro. El foro de las charlas, donde estaremos presentando el estatus actual y el futuro de la industria bananera. Podrán visitar de manera gratuita aquí de manera presencial en el Hilton Colón la muestra comercial de toda la cadena de valor del banano, logística, naviera, cartones, y también muchas empresas que con la pandemia han podido surgir con sus medidas, ofreciendo las medidas de bioseguridad. Alrededor de 54 empresas son las que estarán presentes en la muestra comercial, y luego también tendremos lo más importante que le digo, no paramos en la rueda de negocios organizada por ProEcuador y la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, para atraer nuevos compradores internacionales de banano, y también el estreno o lanzamiento de esta guía culinaria, donde también tendremos muestra gastronómica dentro de los días de la exhibición del 26 al 29 de octubre en el Hilton Colón. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Clever.
Finalmente nos volvemos a encontrar cara a cara, en una industria que necesita interactuar reunidos en un solo lugar con toda su cadena de valor. Del 26 al 29 de octubre, en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil, celebraremos la 18ª Convención Internacional del Banano, Banana Time 2021, organizada por AEBE. Exhibiremos la muestra comercial bananera más importante del país. Ampliaremos nuestra capacidad comercial participando en la rueda de negocios. Analizaremos el estatus actual y futuro de la industria en el foro bananero. Además, lanzaremos oficialmente la primera guía culinaria del banano en el Ecuador. Inscríbete ya en www.bananatime.es. Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Costos del transporte marítimo y alzas de las materias primas desencadenan la inflación en el G20. El fuerte repunte de la demanda mundial, las interrupciones de la oferta y el agotamiento de los stocks han hecho subir los costos de transporte en todo el mundo y del transporte marítimo, especialmente en Norteamérica y Europa. Estimaciones para los países del G20 para evaluar el impacto del aumento de los costos de los insumos en la inflación de los precios sugieren que el aumento de los costos de transporte y los precios de las materias primas explican gran parte del repunte observado en la inflación de los precios de las importaciones y de los precios al consumo respecto al 2020, y es probable que estos efectos persistan durante algún tiempo, señala
el documento publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Como es conocido en nuestro sector, las tarifas de fletes de carga contenerizada también se han disparado este año, continuando el incremento que comenzó en 2020. A principios de septiembre del 2021, las tarifas spot eran entre 2 y 3 veces superiores a las del año anterior, empujados por la fuerte demanda de bienes de consumo y los bloqueos en el suministro que provocan retrasos en el transporte. Los buques actualmente están siendo utilizados casi a plena capacidad y los contenedores siguen siendo escasos. La congestión de los puertos y la menor productividad de las terminales y depósitos interiores también han provocado congestión. Las normas de distanciamiento, los cierres temporales y el refuerzo de las normas de higiene han aumentado los intervalos entre los turnos de trabajo de las tripulaciones, especialmente tras la propagación de la variante Delta en muchas economías asiáticas. Esto último ha prolongado los tiempos de procesamiento en los puertos, dificultando el retorno de los contenedores a Asia y generando retrasos a lo largo de toda la cadena de transporte marítimo en el mundo. De acuerdo con los documentos del OCDE, es probable que esta situación atípica persista durante algún tiempo, ya que no es probable que aparezca una capacidad de transporte marítimo adicional significativa hasta el 2023. De acuerdo con el documento, en julio y agosto de este año, los precios mundiales de las materias primas fueron un 55% más altos que en un año antes. En detalle, los precios del petróleo han repuntado hasta su nivel post-pandemia. Los precios de los metales se han disparado debido a la fuerte demanda en China y en las economías desarrolladas, y los precios mundiales de los alimentos han subido hasta su nivel más alto en una década en medio de la fuerte demanda y de las interrupciones de la producción relacionadas con el clima en las principales economías exportadoras de alimentos. Y precisamente, según el documento, el efecto global del reciente aumento de la presión de los costos sobre la inflación de los precios al consumo en los países del G20 depende del impacto del aumento de los precios del transporte y de las materias primas sobre la inflación de los precios de las importaciones de bienes y de su posterior transmisión a la inflación de los precios al consumidor. Estimaciones sugieren que los anteriores aumentos de los precios del transporte y de las materias primas están añadiendo actualmente alrededor de 11 puntos porcentuales a la inflación anual de los precios de las importaciones de bienes en las economías del G20 y alrededor de 1.5 puntos porcentuales a la inflación anual de los precios al consumo. Por el contrario, estos factores estaban presionando a la baja la inflación anual de los precios al consumo del G20 en alrededor de 0,25 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2020. En general, esto sugiere que el aumento de los precios de las materias primas y de los costos de transporte explican alrededor del 75% de los 2,25 puntos porcentuales en la inflación de los precios de consumo del G20 desde el segundo semestre de 2020. ¿Cuáles podrían ser los escenarios posibles? De acuerdo con el OCDE, el escenario central supone que los costos de transporte marítimo aumenten algo más del 25% en el cuarto trimestre del 2021, en línea con las tasas de crecimiento observadas en el segundo y tercer trimestre, antes de estabilizarse en el primer semestre del 2022 y luego moderarse hacia su nivel post-pandemia a medida que se alivia la congestión y se expande la capacidad. Los precios de las materias primas también se mantendrían estables en su nivel medio de julio y agosto del 2021, como se supone convencionalmente en las proyecciones del OCDE. En otro ámbito informativo, en firme proceso contra bananeros de Chiquita Brands por financiar paras. Tribunal rechazó recurso de nulidad. Directivos habrían dado plata a paramilitares de Casa Castaño. Una reunión en Montecassino, Medellín, entre paramilitares de la Casa Castaño Hill y algunos directivos de la gigante productora bananera Chiquita Brands en 1997 dio pie a una investigación que terminó en un largo proceso judicial que aún sigue sin resolverse, pero del que hay noticias. El miércoles anterior se conoció un auto del Tribunal Superior de Antioquia
fechado el 30 de septiembre, a través del cual se confirmó la decisión de rechazar el recurso de nulidad presentado por 13 altos exfuncionarios de la bananera Chiquita, quienes presuntamente financiaron a grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. El recurso buscaba tumbar la acusación de la Fiscalía contra los exdirectivos, pero con la decisión de segunda instancia que lo negó, quedó en firme el juicio en su contra. Según los hechos investigados en la reunión entre los paramilitares de los funcionarios de Chiquita Branch, entre ellos el gerente general, el asesor jurídico y el jefe de seguridad, se habría concertado un descuento de dinero de caja de banano exportada que se consignaba a las cuentas bancarias de las Convivir, asociaciones que al ostentar licencias de funcionamiento legalmente expedidas, sirvieron de fachadas o vehículo para financiar las estructuras de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, dice el documento del tribunal. Esos pagos se habrían dado entre 1997 y noviembre de 2004, cuando se desmovilizó el Frente Alex Hurtado, para entonces perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Cuáles fueron las razones para que el tribunal rechazara esta nulidad? Los procesados solicitaron la nulidad de la acusación de la Fiscalía, argumentando vulneraciones al debido proceso y, entre otras cosas, porque el ente acusador calificó como crimen de lesa humanidad el delito de concierto para delinquir agravado, a pesar de que no hace parte del contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma. Consideran no se les puede atribuir los crímenes atroces cometidos por las autodefensas sin individualizar la participación de cada uno de los procesados y las actividades realizadas por estos. Se lee en el auto de 24 páginas. Sin embargo, al resolver la apelación, el Tribunal Superior de Antioquia concluyó que, aunque los procesados no fueron llamados para indagatoria a fin de que la Fiscalía comunicara en nuevos agravantes, sí les fue enterada la adición por medio de resolución. Con este acto, la Fiscalía garantizó los derechos de defensa y debido proceso. De otro lado, recordó que el delito de concierto para delinquir gravado puede ser catalogado como una lesa humanidad, según la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Eso es, el tribunal dejó en claro que la calificación es provisional. Es el juez quien deberá valorar respetando los elementos de generalidad y sistematicidad propuestos por la Corte para definir finalmente el concierto para delinquir agravado atribuido se puede catalogar como de lesa humanidad, dice el auto en cuestión. En la decisión de segunda instancia también se critican las razones de los abogados para solicitar la nulidad, a partir de la comprensible tarea de la defensa de realizar una valoración probatoria distinta a la propuesta por la Fiscalía, que implica de suyo afirmar que de la prueba no se desprende la participación o la responsabilidad de los procesados, no se puede pretender como resultado la nulidad de lo actuado, que la defensa no comparta el resultado de la evaluación jurídica realizada por la Fiscalía o que considera que la argumentación dirigida a dicha sustentación sea insuficiente, no se traduce en la vulneración al debido proceso, se lee en el documento. En el proceso penal que se sigue por estos hechos están vinculados Reinaldo Elías Escobar de la OS, ex asesor jurídico de Chiquita Branch para Colombia, Álvaro Acevedo González, ex gerente de Banaldex, Víctor Manuel Enríquez Velázquez, ex gerente de Banacol, y Javier Ochoa Velázquez, ex gerente agrícola, así como Víctor Julio Buitrago Sandoval, John Paulo Olivo, Fauk Alberto Giancomán, Asbun José Luis Valverde Ramírez y Charles Demis Keiser. Este juicio en contra de Chiquita Branch tiene más o menos 25 años. De hecho, Chiquita ya no se encuentra en Colombia, ¿no? Trabaja a través de terceros comprando fruta. Yo creo que vamos a resumir algunas de las noticias importantes que se ha dado o que se vienen para la semana 42. Concluimos la semana 41 y estamos entrando a la semana 42. Lo más importante es que el precio de la caja de banano se ha mantenido durante estas semanas, estas fechas, y es muy posible que se mantenga igual sin mayor cambio
para la semana 42, aunque es una semana un poquito complicada porque Rusia deja de comprar banano y podría caer nuevamente el precio del spot. Sin embargo, los productores están esperanzados de que eso no ocurra, dado que tampoco hay mucha fruta de donde coger para enviar a los mercados. Eso ha sido también una de las salvedades que han tenido los productores que tienen fruta o aquellos que se esmeraron por hacer algo bien durante todo el proceso de la pandemia o los primeros inicios. Algo que quiero comentar es, por ejemplo, que creo que a partir de la semana 46 hay una prohibición para que ingrese fruta o que se exporte fruta en base a los límites LMR del producto, el piroproxin, es decir, este producto que se le adhería a las fundas. Efectivamente, esta prohibición fue ya con antelación compartida o fue ya expuesta a todos los actores de la cadena del banano para que no ocurrieran esas discoordinaciones y se vaya a cursar algún error, ¿no? La carta fue enviada a los productores de banano con la debida antelación, reitero, para que evitaran el uso debido a las políticas de la Unión Europea de ir restringiendo poco a poco el uso de distintos agroquímicos en la producción agrícola. Los clientes grandes, los supermercados, han impuesto que se restrinja el uso de bifentrina y glifosato o glifosato. Estos dos productos ya no tienen cabida en el uso para el control de plagas y enfermedades en el sector de banano. Y estos, el tope es la semana 46. Es la última semana en que se tolerarán ciertas trazabilidad con estos productos, pero a partir de esa semana, obviamente, ya no se podrá usar o ya no podrá llegar fruta con esa trazabilidad. Dice, para que la fruta que llegue hasta las instalaciones esté libre de residuos de este insecticida, los productores tendrían que venir sustrayendo 4 semanas de viaje, 13 semanas de desarrollo del racimo. En semana 29 se debió haber implementado la restricción del uso de la bifentrina en las fundas de protección del racimo de banano y de igual forma el uso de glifosato. Esta carta está firmada por una empresa exportadora que es la que pone obviamente el temario de evitar esos malos entendidos que se puedan dar en los mercados. De otro lado, el anterior también fue una semana de mucho movimiento dentro del sector de investigación y sobre todo pues de compartimiento de resultados de investigaciones que se han dado a nivel académico. Se dio el 6º Simposio Nacional en México de las herramientas de biotecnología. Esto fue del 13 al 15. Estuvo dirigido a investigadores, estudiantes, agricultores, técnicos, ingenieros, docentes, especialistas y demás personas interesadas en el sector agrícola con miras a promover nuevas ideas y tendencias en sustentabilidad y producción. Se abarcaron agrobiotecnología, estrés biótico y abiótico y agrogenómicas. En el primer módulo hubo conferencias sobre biofertilizantes, bioprocesos, cultivo de tejidos, fitoquímica, marcadores moleculares, bioremediación y nanoagroecología. En el segundo módulo se vio estrés biótico y abiótico y obviamente se tocaron temas de nutrición vegetal, ecofisiología, interacción planta-insecto, interacción planta-ambiente y finalmente interacción planta-microorganismos. Y finalmente en el módulo agrogenómicas se vio genómica, metabolómica, proteómica. La nueva tendencia de la agricultura moderna está dando mucho énfasis a estas alternativas de producción. Y bueno, también en nuestra edición del día viernes vamos a tener también un amplio informe de lo que va a ser el evento de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, algunas de las temáticas que se van a tratar. Esperemos que la semana política no se vea manchada con estos vientos de paro que han anunciado los sectores de oposición y que se permita al país pues continuar
desarrollando sus actividades dentro de un marco de legalidad y de paz que lo necesitamos para poder sortear la crisis que se vive. Con más paros no logramos absolutamente nada, solamente entorpecemos el proceso de producción, solamente limitamos nuestro trabajo de ganar clientes o de acercarnos a los clientes, ya sean nacionales o internacionales. La imagen país se vería afectada con estos hechos que podrían ser bochornosos, como los ocurridos en octubre del 2020, que evidentemente dejaron una secuela, un mal sabor en todo el sector productivo, no solamente por las pérdidas económicas, sino por la pérdida de imagen país. Somos un país que aparenta ser ingobernable, que no tiene un norte que seguir, y claro, hay que cambiar esa mala imagen que tenemos, y la única manera de hacerlo es trabajando. Sabemos que ya el presidente ha prometido presentar un nuevo proyecto en el tema de la ley creando oportunidades. Ha reconocido que sus asesores o quienes concibieron el proyecto se han equivocado en algunos aspectos, como eso de que el empleado tiene que pagarle una indemnización al patrono una vez que lo despida, y lo ha dicho en varios foros, en varias conversaciones, que fue una equivocación y que es una equivocación crasa que deja muy mal parado el proyecto, porque él mismo lo ha señalado que le ha tomado más de 10 años concebirlo, y se supone que en 10 años de trabajo tiene que haberse limado, y debería estar ese proyecto tan libre de paja que podría ser presentado en cualquier foro como uno de los mejores instrumentos de ley a reactivar la economía, y que podría ser también, pues, obviamente, aplicado en cualquier otro país. Cada país tiene su entorno, cada país tiene sus bémoles, cada país tiene su oposición, pero de hecho, lo bueno o lo que se puede hacer. Lo otro es que no se sabe cómo se podrá concebir dos formatos de leyes, en el caso, pues, del Código de Trabajo y este nuevo código alterno que podría también caminar junto con el anterior Código de Trabajo. Lo importante es que en el sector productivo del sector agrícola se les pague el salario digno a los trabajadores agrícolas, que esta sí es una carta de presentación muy importante para Ecuador en los mercados internacionales. En este momento que nosotros tenemos que acelerar nuestro posicionamiento, acelerar nuestra imagen de países líderes en exportación. Cerraremos con algo menos de los 360 millones de cajas que se exportó en el 2020, sí, en el 2020, pero alcanzaremos una meta asimismo muy productiva. Ojalá que se llegue a los 350 millones y sea el bajón muy poco. Y en el tema, pues, de la recaudación, estaremos también con un porcentaje significativo de menos, 10%, es lo que los analistas han señalado que sería la recaudación de menos 10% para el 2021. Con esto concluimos la información y estaremos el día viernes con más detalles de las noticias del sector banano. Hasta entonces, que tengan ustedes muy buenos días. Así finalizamos la emisión del noticiero Banana Export. Regresamos el día viernes con más información. Que tengan un excelente día.